Qué bueno que estamos aquí para recibir la palabra de Dios. Quisiera empezar invitándoles que abran sus Biblias en Marcos 9:14. Dice así: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él le saludaron. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra, Dios, que siempre tiene algo que nosotros necesitamos escuchar. Y en este momento, Dios, te pedimos que tú abras nuestros corazones para que recibamos todo aquello que tú has dispuesto para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Un hijo es un gran tesoro. Si ustedes vinieron la semana pasada, recordarán que empezamos nuestra meditación precisamente diciendo esto: un hijo es un gran tesoro. Pero hoy veremos algo adicional a esa necesidad o a esa dedicación que tenemos los padres por dejar una herencia a nuestros hijos. La semana pasada vimos que la mejor, por mucho, la mejor herencia que podemos dejarle es el conocimiento de un Dios verdadero. Pero otra de las cosas que nosotros como padres tenemos es la necesidad o la disposición, el deseo, eso es algo natural, de orar por nuestros hijos en medio de sus necesidades. Porque aun cuando usted le deje una herencia material muy importante, aun cuando usted le deje a él la herencia de conocer a un Dios verdadero, aún así nuestros hijos tendrán situaciones difíciles en la vida. Y para esas situaciones difíciles estamos los padres, para orar por ellos con todo nuestro corazón. Y en el día de hoy queremos traer una historia que nos habla precisamente de un padre que hizo lo humanamente posible, inclusive fue un poco más allá, para orar por su hijo, que su hijo tenía una gran necesidad. ¿De qué se trata el caso en el día de hoy? Dice que Jesús había bajado del monte y allí se había dado la transfiguración, y cuando él bajó de aquel lugar, él se encontró con algo diferente. Había un tumulto de gente y allí había unos cuantos que discutían, ahí estaban sus discípulos. Pero dice que cuando ellos vieron que Jesús se acercaba, se asombraron, se pusieron contentos y llegaron donde estaba él. Y ahí empieza lo que nosotros vamos a estar conversando en este día. Hoy se me quedó el control, pero si le dan un clic allí, entonces lo primero que vamos a ver es que Jesús se encuentra con un caso de una necesidad muy, muy difícil. Y dice en Marcos 9:16, él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Porque él veía que ahí estaban los discípulos y era una discusión entre unos escribas que eran religiosos judíos y Jesús y los discípulos de Jesús. Entonces Jesús le pregunta: ¿qué disputáis con ellos? Y dice así: y respondiendo uno de la multitud, no era discípulo de él, pero salió en medio de esa multitud que se le acercó a Jesús, le dijo: maestro, traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Dice así: el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahí está una necesidad muy grande.
Para uno como hijo, cuando el hijo le nace a uno, uno tiene una alegría demasiado grande. Aquí estaba viendo un bebé precioso que está ahí atrás. Me dijeron que tiene 2 meses. Y cuando un hijo nace, uno está muy feliz y además uno tiene una esperanza muy grande. Ese niño que viene le va a ir bien en la vida. Y inclusive me han contado de una colonia aquí en Panamá de extranjeros que cuando están las mamás con sus hijos en los coches, le dice, este va a ser diputado, y la otra dice, este va a ser gerente, dueño de una empresa grandísima, y el otro, presidente. Comienzan ahí a discutir entre ellas. Yo creo que ahora nadie pediría que su hijo fuera presidente, ¿verdad? Pero bueno, uno tiene expectativas. Así que este hombre le nace este hijo. Pero este hijo venía con una enfermedad terrible. Porque sucede que hay situaciones o condiciones que uno a veces tiene que enfrentar que no tienen que ver nada ni con el esfuerzo ni el dinero que usted le ponga, nada. Sencillamente el hijo de este hombre tenía una enfermedad o una situación incurable, así, decididamente. Así que entonces él le planteó esta situación al Señor Jesucristo y entonces le dice el Señor Jesús, bueno, tráiganmelo. Entonces cuando trajeron a aquel muchacho, no podemos precisar qué edad tenía, dice que este muchacho se cayó al piso, tuvo convulsiones, tenía espumarajos y entonces le pregunta al padre qué era esto que le sucedía. Entonces el papá le dice, bueno, lo que pasa es que mi hijo de repente está bien y viene y cae en esto y es un espíritu mudo, dijo él, un espíritu que le echa al suelo y a veces inclusive atenta contra su vida porque este muchacho en algún momento quería irse a tirar fuego y la situación la pintó lo terrible que era. Estamos viendo un padre que ama entrañablemente a su hijo, pero un padre que se encuentra impotente ante esta condición. Ahora, si nosotros hablamos de situaciones que superan nuestras posibilidades, nosotros vamos a incluir no solamente las necesidades de nuestros hijos. Hay una necesidad de salud en usted o en su esposa, o en algún familiar cercano, hay una necesidad económica, o un hijo suyo anda perdido en las drogas, cosas que se van mucho más allá. Pero este hombre que había escuchado de Jesús y había tenido el conocimiento que Jesús había hecho milagros importantes, había resucitado a Lázaro, había convertido el agua en vino, tantas cosas que él había escuchado. Y él pensó en aquel momento, mi necesidad es grande, prácticamente es imposible de solucionar, pero yo voy a ir donde este profeta. Así que tomó su hijo y lo llevó allá y como no lo encontraba, preguntó por Jesús y vinieron los discípulos y le dijeron, bueno, sí, él está ahora mismo, se fue al monte a orar. ¿Y qué tú quieres? Y ellos le contaron. Y dice que ellos trataron de sanar a este muchacho, en ese momento echando fuera el demonio que lo poseía, infructuosamente. Y por eso era la discusión, y por eso era el revuelo. Jesús le dice, tráiganlo, y ahí enfrente del Señor una escena de un grandísimo dolor. Cuando estas cosas ocurren, y ahora la medicina ha avanzado y se ha dado cuenta que cuando hay convulsiones, lo que se está suscitando es un problema en el cerebro que puede ir creciendo y dañando el cerebro. En un momento se pensó que las células del cerebro eran irreemplazables y eso es el dolor que este hombre tenía. Él no sabía mucho de medicina, pero veía que su hijo iba de mal en peor. Así que entonces vamos a Marcos 9:21.
Dice así: Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y para aquella persona curiosa habrá dicho, pero es que Jesús no lo sabe todo. Siempre hay gente que está buscándole la quinta pata al gato. Pero yo lo que creo es que cuando el Señor Jesús hizo esa pregunta, no era para él conocer un dato que él muy bien conocía. Dice la Escritura que él nos conoce, aun cuando estamos en el vientre de nuestra madre. Para él no hay nada oculto, inclusive lo que está en el corazón del hombre. Pero él hizo esta pregunta y queda muy claro por lo que sigue, sencillamente para que todos los que estaban allí miraran y se dieran cuenta de la magnitud del milagro que estaba a punto de suceder. Porque esto no era una enfermedad reciente. Entonces él dijo desde niño. Y usted se puede imaginar, porque ya era un jovencito, quizás en los 12 o 14 años, pero tener a un bebé en sus brazos y con ese dolor que ese muchacho está convulsionando, está allí mal, ese es un dolor demasiado grande. Entonces Jesús le dice luego, y el hombre le dice, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Y entonces ahora viene una petición inusual, que he llamado también una petición muy sincera. Porque este hombre que andaba buscando a Jesús por donde fuese para que sanara a su hijo, le hace la siguiente petición: pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora, esta es una petición, digo yo, sincera y muy inusual, porque él llega donde Jesús, pero dice, si tú puedes hacer algo. Sabe que así muchas veces nosotros venimos al Señor con una petición muy grande y nosotros estamos entre la fe y la incertidumbre. Este hombre venía buscando a Jesús, imagínese, y le hace una pregunta de este tipo, o una petición de este tipo: si tú puedes hacer algo. Entonces, ¿qué fue lo que quizás pensó Jesús en su mente? Este hombre viene donde mí y no está seguro que yo pueda hacerlo. Y en este momento me acordé de un caso también que dice la Escritura, y eso está en Lucas, que dice que una vez había un hombre leproso que se acercó a Jesús, era muy leproso, estaba muy enfermo, y cuando se le acercó a Jesús, le hizo también otra petición, un poco diferente, porque él le dijo así: si quieres, puedes limpiarme. ¿Usted está viendo la diferencia de estas dos aseveraciones? El hombre, el papá del niño, dice, si tú puedes, haz algo por él. Él está acudiendo a la misericordia de Dios, sabe que Jesús es misericordioso, pero él está dudando de que Jesús sea omnipotente. ¿Usted lo ve? Si tú puedes hacer algo, hazlo. Mientras que aquel leproso, él está seguro que Dios puede. Entonces él está muy seguro del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios. Lo que no estaba muy seguro era de la misericordia de Dios. Porque dice, si tú quieres, puedes limpiarme. Pero qué cosa que en ambos casos, por imperfecta que haya sido la oración o la petición, la necesidad que se expone, en ambos casos el Señor escuchó esa petición. Dice la Escritura que Dios mira no lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Y cuando Dios, el Señor Jesucristo, se le acerca a este hombre con ese niño enfermo, él lo que vio era el dolor y la necesidad tan grande que ese padre tenía. Así que el Señor no se detuvo mucho en examinar minuciosamente en las palabras de aquel hombre que le dice, si tú puedes, sánalo. El Señor entonces dice más adelante que Él le dijo de la siguiente manera: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, porque vino el muchacho y tuvo
su episodio ahí muy feo, dice, reprendió al espíritu inmundo, dice, diciéndole, perdone, aquí está, aquí es que vamos. Jesús le dijo, cuando el hombre le dice, si tú quieres, no, si tú puedes, haz algo por mi hijo. Miren la respuesta de Jesús en Marcos 9:23. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿La arregló o la terminó de dañar? Primero le dice, si tú puedes. Y ahora le dice, sí, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Usted sabe cómo se llama eso? Eso se llama una paradoja. Y muchos dicen que esto se conoce como la paradoja de la fe. ¿Y qué es una paradoja? Una paradoja es una aseveración que se hace que en sí misma tiene una contradicción. ¿Cómo es que él dice, yo creo, ayuda a mi incredulidad? Sencillamente porque él estaba allí aceptando que dentro de él todavía hacía falta algo de fe. Y esa es una petición muy sincera. Él está abriendo su corazón. Esto es lo que se conoce como una paradoja. Y yo le traje una lista de paradojas que usted debe conocer. Algunas son refranes. Por ejemplo, yo digo la primera parte, usted dice la segunda. En casa de herrero, mire que esa es una paradoja. ¿Cómo que en una casa de un herrero va a haber cuchillo de palo? No se entiende. Mire esta otra. No hay mal, ahí hay otra. Parece que usted tenía la misma abuela que tenía yo. Lo que fácil viene, oye. ¿Y lo barato? Bueno, ahora sí. Ok. Todos entonces en algún momento hemos visto, hemos escuchado y hemos aplicado una paradoja. Algo que no tiene sentido, pero que en realidad dice una verdad muy importante. De esta última, lo barato sale caro, ese era un dicho que siempre mi mamá decía. Pero no era porque ella comprara cosas caras, no sé por qué lo decía, ¿no? Pero ella decía, lo barato sale caro. Y sabe que le tengo dos anécdotas. Para los que dicen que yo siempre repito las anécdotas, pues mire, esta nunca se las he contado. Ok. Hace muchos años yo, por viajes de la universidad, íbamos un poco de compañeros, profesores de la universidad, en un carro hacia el interior, así que cuando veníamos de regreso iba la gente comprando sandía, esto que el otro, y venía un puesto ahí de guandú. Bueno, yo no sé cuánto cuesta la libra de guandú ahora, carísima, ¿verdad? Mejor lo compro en lata. Pero allí estaban los guandú y en el puesto de guandú había guandú desgranado, que venía en una bolsita, y guandú en la mata. Entonces ellos comenzaron a comprar el guandú desgranado. Y yo le digo, ¿cuánto cuesta este que está ahí? Y dice, tanto. Y dijo, sale más barato. Y se ve que tiene más, ¿no? Entonces me vino el otro dicho que dice que el pescado muere por la boca, no, sino que, bueno, que primero se le llena a uno el ojo que el estómago, ¿no? Entonces yo digo, no, que va, dame acá la mata esta, y me la llevé. Iba yo y la gente burlándose de mí, vas a ver que esto ahí no sale suficiente. Todo, desde Chiriquí hasta Panamá venía yo desgranando. Y cuando lo eché en una bolsa era como la mitad del otro. Imagínense, lo barato sale caro. Y en estos días, la otra anécdota es que en estos días estaba con mi amigo Roberto Llama. Y yo le digo, mira, tengo un almacén. Ahora, mi hija me dice que ese dato no lo pase porque va entonces y la gente aprovecha
la compran. Y digo, tengo un almacén que venden unas camisas de marca a un precio increíble. Y lo llevé y no encontramos nada, ¿no? Pero el caso es que en lo que andaba buscando yo veo esta camisa bonita. Se la enseña a Roberto y Roberto dice, sí, está bonita. Me la puse y me quedaba mejor todavía. Y entonces cuando me la voy quitando me doy cuenta que desteñía. Pero la cosa más rara, desteñían los botones. Imagínense qué mala que era esa camisa. Era barata. Y me acordé del dicho, lo barato sale caro. Y digo, será barata, pero tendré que comprarme como unas 10 para que me duren, ¿no? Y le voy a decir algo, por si usted cree que no está bien bonita, Roberto, voy a ir a comprar la camisa, me la voy a poner y se la voy a traer. Y usted cuando la ve va a decir, esa es la camisa. Porque estaba bonita, pero no estaba buena. O sea, no era de buena calidad. Pero hay paradojas, por ejemplo, que en la Biblia aparecen. Mire este de Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierde su vida por mí la hallará. Ahí hay una paradoja. ¿Cómo que perder la vida para ganar la vida? Mire esta en Mateo 20, 16, así que los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. O esta otra, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Así que una paradoja no necesariamente está diciendo algo que está equivocado, pero que está diciendo algo que a primera vista pareciera que es ilógico, pero en realidad tiene una verdad profunda. Y cuando este hombre hace esta aseveración, creo, ayuda mi incredulidad, entra en esta paradoja de la fe. E inclusive comienza uno a cuestionarse muchas cosas, porque en el libro de Santiago dice que el que pida debe pedir sin dudar nada, porque aquel que duda, ¿cómo podrá recibir algo de parte de Dios? Pero sin embargo, vamos a ver en el desarrollo de esta historia que este hombre le dice, creo, ayuda a mi incredulidad, y lo que él está hablando allí es que yo quisiera creer como debiera creer para honrarte, Señor, pero yo tengo una necesidad muy grande y por eso acudo a ti, ayuda mi incredulidad. Y fíjese, eso es algo que en algún momento cada uno de nosotros ha atravesado por una situación como esa. Te fue al doctor y le dijeron esto es así, así, y le dieron todos los pronósticos y por todos lados se veía la cosa horriblemente mal. Pero usted está pensando, está aferrado de un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y entonces usted no importa lo que diga aquel médico, usted se aferra al Señor y usted clama a Él. Dice la Escritura, clama a mí y yo te responderé. Dice la Escritura, porque nada hay imposible para Dios. Dice otro versículo, la Escritura dice, porque las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. Entonces, en ese momento de una gran necesidad, cuando todo se ve oscuro, cuando parece que no hay solución ninguna, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y usted cree con una fe imperfecta, pero una fe imperfecta en un Dios perfecto. Y eso es lo que nosotros tenemos aquí que compartir. Una fe imperfecta en un Dios perfecto. Dice todavía Mateo 9:25, dice así. Y cuando Jesús vio la multitud que se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo al espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, dice, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Y él, dice, quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, dice, tomándole la mano, le enderezó y
se levantó. Y delante de los ojos de todos los que estaban allí, a pesar de esa fe imperfecta de aquel hombre que dice yo creo, pero aún dudo, ayuda a mi incredulidad, en medio de esa paradoja, el Señor hace su perfecta y buena voluntad y le trae una sanidad increíble. Entonces, ¿cómo nosotros podemos entender todas estas cosas que se van sucediendo? ¿Cómo nosotros podemos entender que una persona que tiene una fe imperfecta puede alcanzar la misericordia de Dios? Yo meditando bastante en esto, yo he pensado que lo que sucede allí es que nosotros tenemos un Dios que es un Dios poderoso, pero además de poderoso, Él es misericordioso. Tenemos un Dios que todo lo puede, pero tenemos un Dios que Él es soberano. Quiere decir que cuando yo estoy en una situación difícil, cuando estoy enfrentando una enfermedad muy severa en mi vida, en la vida de un familiar, entonces yo puedo hacer dos cosas: rendirme, sencillamente no hacer nada y decir, bueno, pues esto tiene que suceder y va a suceder. O yo puedo acudir a ese Dios que es misericordioso y que también es todopoderoso. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios para clamarle a Él en medio de una situación muy difícil, nosotros tenemos que recordar que por encima de todo, Dios es soberano. Así que nosotros le pedimos a Él con todo el corazón, sabiendo que Él lo puede hacer y que Él es misericordioso y que al final Él es soberano y Él dirá cuál es su voluntad. Eso es lo que nosotros debemos creer, en un Dios todopoderoso que es misericordioso. Y en ese sentido, entonces, transcurre esta escena o este milagro, y allí entonces nos hace pensar a nosotros un poco en que este evento, ¿sabe de qué nos habla? Ahí se exalta la fe del hombre, no. ¿Qué se exalta ahí? La misericordia y el poder de Dios. Y en ese momento el Señor quiere enseñarnos a nosotros que las cosas que suceden de parte de Dios no vienen por una superfe que nosotros tenemos. No es tener fe en nuestra fe. Usted sabe que hace algunos años, de unos años para acá, empezó un movimiento dentro del cristianismo que le daba mucho énfasis a la fe. Y te decían a ti, ven acá, tú quieres tal cosa, pídelo con fe. Y si no sucedía, entonces era que tú no tenías fe. Y ahí entonces venía también el hecho de ponerle al hombre como si el hombre fuera el que al final hace el milagro. ¿Sabe que hace algunos años salieron algunos libros que estuvieron muy de moda? Uno de esos libros, el título era Lo que dices, recibes. ¿Dónde está Dios allí? ¿Sabe lo que enseñaba eso? Que si tú, como una fórmula, decías tal cosa, entonces eso iba a suceder. Y al final, cuando sucedía, ¿a quién se llevaba la honra? No era Dios. Eras tú, que tú habías entendido algo muy oculto por los siglos de los siglos y que te habías agarrado a eso, entonces tú eras un hombre de fe. Eso era lo que sucedía. Y todas estas cosas fueron distorsionando el pensamiento del cristianismo. Ya le dije, ese libro dice, lo que dice recibe. Había otro libro que se hizo un poco famoso que decía, hay un milagro en tu boca. Pero ¿sabe qué? Lo que sucede, ese matrimonio restaurado, esa persona que estaba enferma y que no se le daba ninguna posibilidad, y esa persona ahora está sana. Esa persona que estuvo atada y perdida en las drogas, pero que ahora por
por el poder de Dios está libre de todas esas cosas. ¿Sabe qué? Todos esos milagros ocurren por la misericordia y la soberanía de Dios. Que no haya nadie entre nosotros entonces que se apropie de la gloria, del milagro que ha sucedido. Yo creo que esa es una lección muy grande de este pasaje. Aquí no hay mérito ninguno en aquel hombre que trajo a su hijo. Eso fue lo único que él hizo. Y luego pidió muy honestamente, mostrando lo que había en su corazón, un poco de fe y un poco de duda. Pero la gloria siempre será para el Señor. Yo quisiera que en el día de hoy nosotros oremos, pero oremos por aquellas situaciones difíciles que quizás usted se pidió tanto, que ya se cansó tanto, que usted dice ya Dios no lo va a hacer. Puede ser el milagro que sea, pero que nosotros sabemos que si nosotros nos acercamos a Dios, hay un versículo en el libro de Hebreos precioso que dice así: acercaos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro. ¿Qué significa eso? Que uno tiene una necesidad, que esa necesidad está más allá de lo que uno puede imaginar. Inclusive quizás usted dice, Dios no se ocupa de estas cosas. Ojalá que usted no sea de esas personas que dice Dios no puede hacerlo. Dios sí lo puede hacer, pero que nosotros vengamos delante del trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y oportuno socorro. Yo quiero pedirle a los músicos que pasen adelante y vamos a estar haciendo una oración al Señor para que el Señor haga cosas que para los humanos son imposibles. Ese hombre vino con su hijo, su amado hijo. Eran muchos años que ese niño estaba sufriendo. Él por dentro estaba sufriendo mucho por la salud de su hijo, pero él supo acudir a la persona correcta y hacer una oración correcta. Entonces vamos a orar en el día de hoy, no pensando usted mi fe es imperfecta, sino pensando usted que usted va a hacer una oración, por imperfecta que sea, a un Dios que es perfecto. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Gracias, Señor. Tenemos la canción, vamos con la canción y después oramos. Gracias, Señor. Dígaselo a Él. Su gracia eterna es, lo clamaré
Dígaselo a Él. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Cristo, nombre sin igual, digno de alabar, digno de alabar. Gracias. Señor, gracias Dios. En este momento, usted tiene una petición. Humanamente, científicamente, no hay manera de que esa situación cambie. Pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. Yo quiero decirle a alguien que está aquí, quizás con una enfermedad que la ciencia no le da esperanza, pero tenemos un Dios que es todopoderoso y que es misericordioso. Quizás usted está aquí y usted está enfrentando una situación en su matrimonio en donde esa famosa frase, el amor terminó. El Señor puede hacer cosas imposibles, porque para Él no hay nada imposible. Usted está aquí y tiene un hijo que se ha extraviado y está perdido. Pero hoy vamos a hacer una oración para que el Señor extienda su mano donde ese hijo está y el Señor lo rescate. Gracias, Señor. Yo quisiera pedirle que ahí donde usted está, si usted tiene esa petición que usted considera, no la ha hecho pensando que hasta para Dios esto es imposible, entonces quizás su oración tenga que ser como la de aquel padre que dijo, si tú puedes, haz algo. Puede levantar su mano y yo quiero orar por las manos que se levantan. Usted está en una situación económica muy difícil, demasiado difícil. Pero dice la Escritura, alzaré mis ojos a los montes. Vamos a clamar a ese socorro que viene de Dios. Señor, tú ves las manos que se levantan, Dios. Tú ves, Señor, los hogares que están a punto de destruirse, Señor. Señor, tú ves esa situación de salud tan difícil. Los médicos han dicho, ya no hay esperanza. Tú ves, Señor, el dolor de ese padre y esa madre por ese hijo, esa hija que se ha extraviado de los caminos del Señor. Para Dios no hay nada imposible. Señor, bendice, Señor, cada petición que se haga en este momento, en este lugar. Que tus oídos estén atentos al clamor de tu pueblo aquí en este lugar. Y te pido, Señor, que por tu misericordia, más allá de nuestra fe imperfecta, declaramos, Señor, que para ti no hay nada imposible. Y todos decimos un fuerte amén, amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Pueden sentarse.